Enseñanzas de Grigori Grabovoi, aplicación de las tecnologías de la enseñanza a los sistemas de búsqueda, 26 de agosto del 2003. Hoy comienzo un seminario sobre la aplicación de las tecnologías de mi enseñanza a los sistemas de búsqueda. En este caso, en primer lugar, se considera la cuestión, la búsqueda de una persona, etc. Se extiende a la búsqueda y el hallazgo de cualquier objeto de información, en forma normal, es decir, en buen estado de conservación, ¿verdad? Para una persona, este es un regreso saludable a casa, y para algún objeto de información, como un avión, un barco, etc., esto significa que ese objeto debe estar en un estado viable o útil, para que el sistema de búsqueda se implemente completamente, es decir, en términos de velocidad y conveniencia, desde el punto de vista de la seguridad de los sistemas de búsqueda, y luego la necesidad de encontrar con frecuencia, en cualquier caso, el acceso al sistema. Para la seguridad de una central nuclear, a menudo es necesario encontrar un acceso al sistema, que además muchas veces no está definido, porque por ejemplo, en las centrales nucleares muchos procesos prácticamente no están controlados. Por tanto, en este caso también hablamos de acceso a sistemas mal definidos. Para implementar plenamente el control, es necesario en primer lugar utilizar la estructura de la propia alma, donde el alma, ya manifestada en forma de amor, realiza la acción de búsqueda. Es decir, buscar el amor, que está cerca del alma y que también es fuente del alma. Esto es la acción de encontrar. Por ejemplo, para encontrar a una persona, basta con fijar el estado de amor delante del alma antes de empezar a trabajar, mientras que el alma debe estar muy estricta y rígidamente ubicada en el cuerpo físico de la persona. Es decir, usted primero siente en algún lugar del área del plexo solar, lo que significa que su alma está rígidamente fijada dentro de los límites de su cuerpo físico. Y luego pone la información del amor. Y al mismo tiempo, la persona que debe ser encontrada debe llegar a esa información. Tan pronto como usted vea la llegada de la información, es decir, la siente en términos de diagnóstico espiritual, y la óptica del espíritu debe ser tal que parezca envolver alrededor de este nivel de amor. Esto significa que es un hecho irrefutable. Usted ya ha encontrado a una persona. Y entonces comienza el trabajo puramente técnico de la búsqueda. Bueno, como los mapas, con algunos efectos materiales en cuanto a averiguar los números de teléfono de las personas, por ejemplo, etc. Es decir, antes de iniciar la acción de búsqueda de una persona, es imperativo asegurarse de que la persona llegue al amor. En pocas palabras, esto es lo que parece a nivel de gestión, aunque en realidad no es una tecnología muy simple. Dije en pocas palabras, porque aquí también necesitamos simplificar. En sistemas complejos, las palabras, en pocas palabras, a menudo simplifican. Después de todo, para encontrar a una persona, en principio a partir de un nivel infinito de información, se requiere una acción inequívoca para limitar la búsqueda a un sistema local. Tan pronto como se envía una señal específicamente a esa persona y se recibe una señal de su llegada. Teniendo en cuenta la gestión de eventos, se trata de un sistema bastante complejo en términos de estructura, porque solo tomar el control, saber dónde usted está y conocer el objetivo en general es una acción casi lineal muchas veces. Y encontrar es primero, desde el nivel infinito de información, fijar el nivel tecnológico, es decir, el amor está cerca de usted y mostrarlo como un faro para que venga una persona de su nivel de amor hacia usted. Es decir, el único nivel exacto de información en este caso es precisamente el amor por una persona. Y si hablamos, por ejemplo, de algún tipo de objeto de información, supongamos que hay un barco, un sistema técnico, entonces, por ejemplo, se pierde un avión y no hay información sobre ese avión, si está averiado o si ha sufrido una catástrofe. Entonces es posible encontrarlo en una forma más o menos completa, con un buen nivel de trabajo, en general en alguna parte donde aterrizó con éxito. Para hacer esto, simplemente la información del amor debe envolver su cuerpo físico. Si para una persona está cerca del corazón, el amor está cerca del corazón o desde el corazón. Una persona ve el amor con el corazón. Y para un sistema técnico, usted mismo debe convertirse prácticamente en amor. Es decir, debes atraer el sistema como un imán. Y el amor atrae cualquier sistema. Y por lo tanto, cuando usted instala este sistema a su alrededor, obtiene un nivel de construcción bastante rápido. Entonces, en general, comienza a suceder una combinación de eventos que prácticamente obtiene cuando se une a la búsqueda de, usted encuentra algún lugar en la información donde el avión está allí en su forma normal. Digamos, en mi práctica hubo casos en que el avión aterrizó en algún lugar del desierto, supongamos en el campo, o se perdió el contacto por radio. Con esta tecnología, cuando recién comenzaron los trabajos de búsqueda,
Él estaba allí. Nadie sufrió ningún daño. Entonces, en este caso, naturalmente, estamos hablando de tecnologías que están relacionadas con el hecho de que aún no se han descubierto datos primarios. Es decir, no hay información alguna sobre el objeto. Esta tecnología se relaciona específicamente con este plan. Si hay alguna información preliminar sobre el objeto, bueno, supongamos que el avión puede tener algunos defectos o haber aterrizado allí sin éxito. Este es un tipo diferente de trabajo, pero es mejor recibir información en una forma más aceptable, es decir, minimizar el sistema, sus defectos, lo que significa reducir las consecuencias inmediatamente. Antes de recibir cualquier información, se debe en principio reducir el lado negativo de la siguiente información. Y para ello usted también puede utilizar la misma tecnología, atraer información positiva a la estructura del amor. Cuando usted pasa a un nivel puramente tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, necesita encontrar a una persona. Este es el primer nivel de información. Para ello, primero hay que considerar las razones tecnológicas. A menudo son de naturaleza psicológica. La naturaleza del crecimiento social y el nivel de desarrollo de una persona, es decir, los sistemas de búsqueda deben reflejar con mucha precisión la psicología humana. En este sentido, es necesario tomar algún tipo de fotografía o tener un nombre de una persona, determinar las características psicológicas del desarrollo humano. Bueno, estas características psicológicas aparecen desde la primera infancia, ya cuando una persona comienza a percibir la realidad en términos de identificación con sus acciones. En algún momento, desde una edad muy temprana, cuando una persona comienza a percibir conscientemente. Es decir, la persona empieza a diferenciar objetos, a hablar sobre ellos. Es decir, puede realizar el primer elemento de la percepción social y como una persona entra en contacto con la sociedad. Y a partir de ese nivel es necesario desarrollar la estructura del análisis, porque prácticamente todos los casos, a veces hasta el 100% de los mismos, asociados a la desaparición de una persona, están relacionados precisamente con la actividad de las capas anteriores de información. Porque la acción culminante, digamos, una persona desaparece en algún lugar, reside por regla general en la estructura del desarrollo anterior. Y por lo tanto necesitamos considerar 3 niveles, más o menos en términos de tiempo. Esto es de 0 a 5 años, luego de 5 a 15 años y de 15 y más, ¿verdad? Y de ahí hasta el infinito. Es decir, siempre debemos considerar en primer lugar 3 componentes del proceso de búsqueda, por así decirlo, porque si consideramos algún otro periodo, entonces ya tendremos un modelo analítico y no un modelo de búsqueda con un hallazgo aquí. Para un sistema de búsqueda y hallazgo es necesario dividir los intervalos exactamente así. Y habiendo considerado las características del desarrollo de la personalidad de 0 a 5 años, luego de 5 a 15, es necesario hacer una descripción comparativa de la imposición del primer nivel de información. Habiendo considerado en el nivel del alma de 0 a 5 años y en este nivel el espíritu, por ejemplo, de 5 a 15, obtenemos, por así decirlo, 2 planos o áreas frontales, la del espíritu y la del alma. Tan pronto como elevamos, por así decirlo, por encima de esta línea horizontal de análisis y simplemente superponemos estas áreas como si fueran mecánicamente por un esfuerzo evolutivo de la voluntad, por la conciencia, es como si comprimiéramos estos 2 sistemas ópticos y así obtener el cuerpo humano en el momento dado, donde se encuentra, pero ya en un estado vivo. Es decir, el concepto bueno, por ejemplo, resurrección, a partir de esta construcción parece llegar al nivel del hecho de que una persona no murió. Es decir, el alma y el espíritu dan a la luz, ¿no? Un cuerpo físico, pues así fue creado el mismo creador, el Dios único. Él puede tener una estructura de creación basada simplemente en cualquier fracción de su organismo, incluso en una sola fracción. Es decir, Él puede organizar el cuerpo físico a través del alma, o organizar allí el cuerpo físico por una acción del espíritu. En este caso tenemos 2 componentes, ¿no es así? Esto significa que teniendo un sistema estático, el alma y el sistema infinito, el espíritu, en cuanto lo imponemos, tenemos una acción comparable a la acción. Bueno, resulta, el Dios único, en términos precisamente de la creación de un estado normalizado de acuerdo con el estatus social humano, es decir, allí no solo entra el cuerpo físico, sino también lo que viene una persona. Entonces, para asegurar la llegada de una persona, formamos una línea de amor completamente inequívoca, donde el amor es solo un camino, es decir, el amor es un camino completamente preciso y por regla general, incluso aquí, esa palabra es algo generalizada. El amor no tiene otras trayectorias, no tiene otras rutas. Por lo tanto,
es natural que él venga específicamente a usted o, digamos, a su casa, ¿verdad? Es decir, si coloca una estructura sobre el amor cerca de usted, establece la meta para su regreso a casa. Entonces, él regresa a casa, es decir, en un sistema de control. Es decir, no tiene que estar conectado a su cuerpo físico, ¿verdad? Después de todo, el cuerpo físico del Dios único es uno, pero las personas muchas veces van a diferentes lugares para sus propios propósitos. Aquí está la misma construcción por analogía de construcción con el cuerpo físico del Dios único. Y cuando se pone a analizar cómo trabajar en papel, por ejemplo, ¿verdad? Aquí frente a usted hay, en primer lugar, una fotografía y en segundo lugar hay un nombre. Y supongamos que sale a la zona y hay un mapa, es decir, 3 atributos que en principio pueden existir. O son básicamente 2, es decir, la información primaria sobre una persona, ya sea una fotografía o sus coordenadas, o incluso algún tipo de objeto. Digámoslo que es la información sobre una persona. Y el segundo sistema es un mapa o una tecnología de acción según un algoritmo dado. No siempre es un mapa. Porque para el sistema de seguridad a menudo se introduce un algoritmo de búsqueda y un motivo creativo, ya que este es un sistema de búsqueda creativa y no una búsqueda allí para causar algo, ¿verdad? Como algunas acciones negativas, es decir, se quiere encontrar a una persona sana. Y esto es de lo que estoy hablando. Solo funciona si encuentra a una persona normal y sana y la devuelve. Esta tecnología, por ejemplo, no se puede utilizar para encontrar y de alguna manera influir negativamente en una persona. Es decir, ¿por qué no podemos utilizar esta tecnología? Debido a que el amor está aquí. El amor no pasa por alto la estructura del negativismo y casi de inmediato actuamos sin ambigüedades. Es decir, este sistema es completamente seguro de usar. Con base a esto, es decir, es necesario saber comprender y, por así decirlo, difundir que cualquier motivo creativo ya es creativo porque incluso se puede demostrar por qué. Es decir, además del hecho de que el objetivo en sí es creativo, siempre determina todo el mecanismo posterior, pero aún se puede descubrir por qué. Por ejemplo, dije que el elemento del amor es que ya estamos trabajando sobre una base espiritual en torno al amor, y el estado espiritual es siempre el estado de Dios. Es decir, la unidad es un ámbito generalizado y unido con Dios, con el Espíritu de Dios, así como su cuerpo físico, es más, incluso con la acción de Dios. Y por tanto, conociendo la estructura de la creatividad absoluta del sistema de búsqueda, debemos alcanzar el nivel de la acción práctica. Para hacer esto, en primer nivel, si se trata de una persona, con una fotografía de una persona, es necesario recibir una especie de señal óptica encima de la cabeza, encima del lado derecho de la cabeza, es decir, encima del hemisferio derecho, en algún lugar a una distancia de unos 5 centímetros, se identifica una esfera con un radio de también 5 centímetros. Es decir, desde la superficie de la cabeza hasta el borde inferior de esta esfera hay 5 centímetros. La longitud total es correspondiente, 10, ¿verdad? Y eso significa la longitud hacia el centro. Cuando identificamos esta esfera, debe ser establecida, estable. Es decir, debemos gestionar la sostenibilidad de esta esfera. Esta esfera significa que una persona sana, en buenas condiciones normales, viene, por ejemplo, a casa, ¿verdad? O a donde quiera. Pero a su vez que aparezca, es seguro que se diferenciará. Por cierto, este sistema se puede utilizar para reunirse con los resucitados. Y cuando ya ha grabado, es decir, visto que se ha estabilizado, empiece a construir poco a poco una esfera que representa la tecnología. Y esta esfera está situada encima del hemisferio izquierdo, es decir, encima del lado izquierdo de la cabeza. Esto significa que la construcción de la esfera izquierda es simplemente un objetivo de control, es decir, plantee esta esfera, por así decirlo, en forma de algoritmos. Es decir, ¿qué hay que hacer? El primer elemento, ¿qué hay? Consigue un mapa, ¿sí? El segundo elemento está allí. Algún familiar debe hacer algo, llamar a algún lugar o esperar allí de alguna manera. O trabajar de alguna manera, por ejemplo ahí, utilizando mis tecnologías de rescate. Es decir, es como una esfera tecnológica. Y de esta forma prácticamente cierra todo el contorno de una persona en pequeñas esferas de acción y subacción, etc. Es decir, se crea, por así decirlo, una especie de aura de búsqueda. Es decir, un aura de retorno, ¿verdad? Entonces, estas esferas se tensan, cierran como con rayos de luz todo el cuerpo humano y luego espera el logro. Aquí está la expectativa del cumplimiento de la acción, así como la seguridad absoluta de estas acciones desde el punto de vista de los sistemas de búsqueda.
Aquí esta acción debe ser completamente inequívoca. La expectativa debe ser que la persona no sea agresiva, venga, ¿verdad? Que no haga daño a los demás porque está ahí, simplemente regrese. Porque muchas veces el motivo de las desapariciones es algún tipo de situación, digamos, que es colapsable o incluso criminal. Por eso usted construye con tanto cuidado este exterior. Es como un circuito tecnológico que lo envuelve, como si estuviera completamente cerrado, ¿verdad? Y al mismo tiempo, usted y todos los demás participantes en los sistemas de búsqueda están protegidos, porque los sistemas a menudo pueden relacionarse con eventos sociales tensos, eventos tempranos, etcétera. Tan pronto como ha realizado esta acción y todo su cuerpo comienza prácticamente a brillar, es decir, ya percibe un resplandor esférico continuo, inmediatamente lo percibe el elemento diagnóstico de amor, espíritu y conciencia. Al mismo tiempo, el alma es, por así decirlo, un activador de la proyección, es decir, la siguiente proyección se basa en la acción del alma. Y al principio, es decir, están espíritu, amor y conciencia, usted verá que comenzamos a equiparar el amor con la estructura de la personalidad. Si decimos que el alma está ahí y la conciencia es una manifestación de la personalidad, entonces en ese caso, una manifestación similar en los sistemas de búsqueda es el amor. Y cuando miramos el sistema de diagnóstico de tal manera que, es decir, la proyección de esta persona comienza a brillar en 3 planos, entonces de esos 3 planos, espíritu, amor y conciencia, tenemos una proyección en el mapa. Si usted busca en el mapa, y tan pronto como coinciden las 3 líneas, y esto generalmente es muy fácil de encontrar, simplemente concéntrese e incluso puede tocar con un dedo aquí, tocar la fotografía ya, etc. Bueno, puede que no sea necesario tocar la fotografía, pero estas líneas ópticas están muy claramente identificadas. Si se toma algún tipo de película muy sensible, por ejemplo, entonces aparentemente incluso puede fotografiarlas con cierta habilidad, donde la concentración principal son estas 3 líneas. Y cuando usted los diferencia en un punto, significa que en este punto hay, por así decirlo, un evento. Otra pregunta, ¿qué tipo de evento es este? ¿Qué se debe hacer para encontrar a la persona? Es decir, bueno, por ejemplo, primero podemos decir que se puede hacer prácticamente lo siguiente, que el mecanismo de búsqueda es tal que se necesita desarrollar un algoritmo, ¿verdad? Supongamos que a estas alturas ya significa que existe físicamente, en primer lugar, y en un estado saludable. La cuestión es que llevamos el sistema de búsqueda exactamente al nivel de salud de esta persona. Y cuando tenemos esto, resulta que la siguiente acción es la activación de las siguientes acciones. Es decir, si está aquí, ¿qué hay que hacer para que haya, sin violar su libre albedrío? Llevarlo a una posición normal, siempre que, por cierto, todavía quiera regresar al lugar donde desapareció. Pero hay normas sociales. Cuando desaparece de la familia, significa que está obligado a regresar, en cualquier caso, y por así decirlo, a no ser que la persona declare que no quiere estar en su casa. Es decir, en cualquier caso debe existir una norma social. Por lo tanto, es necesario encontrar a una persona, y esto es lo principal a tener en cuenta. Por lo tanto, con base a eso, construye el siguiente sistema de control. Coloca la base espiritual y la base del amor en el centro de este punto. Por ejemplo, usted encontró una casa. Allí, digamos, hay una especie de norma ética de que hay que entrar en un apartamento. Por ejemplo, si no es deseable, ¿no? Ahí entonces al menos averiguas las horas en las que puedes encontrarte con esa persona cercana, esta casa, y ofrecerle, por ejemplo, a ir, regresar con la familia. Bueno, esto es en principio una acción física, pero a veces se pueden realizar acciones físicas. Si no tiene tiempo para viajar hasta allí y, por ejemplo, buscar a esa persona en ese lugar, entonces hay una acción en función de lo que hace, por ejemplo. Podría llevar a alguien a la familia, pero esto puede sustituirse con acciones informativas. Para hacer esto necesita hacer el plano de la hoja a un nivel tal de que la hoja sea su espíritu, es decir, una aproximación de su esfera espiritual. Es decir, usted percibe la hoja como el resplandor de su propio espíritu. Y luego los eventos comienzan a acumularse de tal manera que el punto identificado comienza a extenderse, por así decirlo, hacia el área de decisión, hacia el área en el lado derecho de la cabeza, comienza su esfera. Por ejemplo, considere su imagen, su cuerpo físico. Entonces este punto comienza a moverse, por así decirlo, hacia la esfera derecha sobre su cabeza. Y tan pronto como la esfera se mudó, en cierto modo trazó la ruta, y eso es todo. Eso significa que la persona regresa, incluso si no le dice nada. Entonces, bueno, por cierto, aquí, en este lugar, usted puede usar una especie de serie de números auxiliares.
Este es la serie 4, 7, 1, 8, 9 y luego con cierta desaceleración otro 1. Es decir, ustedes sacaron esa serie hacia la gestión o control ahí, para no imaginar cómo no perder el tiempo ahí, pero en principio se puede usar en un sistema de búsqueda y esto es para hacer que todo ese sistema sea un único sistema de búsqueda. Usted necesita encontrar a una persona, ¿verdad? Entonces necesita agregar 472 a la serie que dije. Y luego, simplemente, usted obtendrá una fila de control para los niveles de búsqueda de una persona en cualquier caso. Es decir, incluso, por ejemplo, si no desarrolla el diseño, como acabo de explicar. Y al mismo tiempo, cuando usted actúa más, necesita, digamos, no tiene por qué estar en el mapa, trabajar de acuerdo con el esquema, entonces usted tiene una hoja de papel. En general, ¿qué se debe hacer para obtener un plan de trabajo? Es decir, ¿qué acción tomar? Una cosa es que haya información de tipo general. Inmediatamente queda claro qué es lo que hay que hacer. Otra cuestión es que para crear y fijar tecnológicamente un símbolo, el llamado símbolo de la búsqueda, se toma una proyección, de nuevo el plano espiritual, el amor y la conciencia. Imagine lo que significa que la información óptica de la hoja, esta es la información del alma y simplemente pone ahí la proyección. ¿Cómo quedará, verdad? Usted dibuja líneas geométricas. Este es un símbolo de búsqueda que indica que la persona está regresando. Es decir, una vez que haya dibujado un símbolo, basta con controlarlo aún más en términos de cómo saturarlo de información, resaltarlo en la conciencia, o dárselo a alguien, o concentrarse en él. Usted obtendrá exactamente el resultado debido a este tal llamado símbolo de búsqueda. Bueno, allí hay un concepto de amuletos que en principio tienen esta información contenida ahí y son como cierta protección y ayuda. Y entonces el símbolo es como el suyo, que es personal. Se puede correlacionar, mostrar en un sistema numérico, ¿verdad? Yo les di una serie de números que hay que escribirla. También puede concentrarse. Es mejor en un blanco brillante azulado, blanco plateado o con un tinte azulado. Usted debe concentrarse en el color. Cuando usted ha hecho esta gestión, entonces la situación es tal que después se encuentra la persona y entonces hay que hacer una gestión de armonización. Bueno, parecería haber cierta inestabilidad en el área del evento cuando desapareció. Después de haberlo encontrado, aún nos falta hacer el siguiente control, lo que indicaría que tiene garantizado, por así decirlo, no volver a caer en tal situación. Bueno, esto estrictamente hablando es como una especie de enfermedad peculiar y se presenta una información anómala o algún tipo de discrepancia entre la información y la norma de desarrollo. Luego usted debe comenzar a iluminar intensamente la esfera sobre el lado izquierdo de su cabeza, como en eventos futuros, y este circuito, que cerró creando microesferas cerca de la superficie del cuerpo, significa que usted toma esa estructura y una vez más, muy intensamente, ilumina y estabiliza el proceso. Entonces ya está seguro de que no tiene efectos negativos por su desaparición. Por ejemplo, no hay problemas con los motivos que lo precedieron, es decir, los problemas por los cuales desapareció. Esos problemas ya no se reanudan, es decir, esta es una de esas secciones. Por tanto, con la desaparición de algunos otros objetos de información, como por ejemplo la tecnología, ¿verdad? Eso significa que la acción aquí es similar en muchos aspectos en términos del hecho de que también puede darle un contorno a un objeto, un contorno de información, ¿verdad? Este contorno ilumínelo y debido al brillo aparecerá, bueno, en la información. Para hacer esto solo necesita usarlo de tal manera que se haga el empuje informativo y eso es todo. Ustedes hicieron un contorno, iluminaron el objeto y se aparece como un aura y el objeto se resalta. Si la persona va hacia allá, entonces el objeto de información es como si se elevara a nivel de la información. Tan pronto como subió más alto y lo fija, usted vio que había alcanzado el nivel de conocimiento general accesible, es decir, lo ven y lo escuchan, por ejemplo. A menudo, aquí termina el sistema de búsqueda, y de la misma manera se llega a una búsqueda en papel a través de los mismos 3 planos de proyección que hay ahí. Es decir, la simple diferencia a menudo es solo que si en una persona, repetiré aquí nuevamente, este es un movimiento hacia usted, entonces en un objeto técnico es un movimiento verticalmente hacia arriba, que se da en cualquier otro objeto de información.
Si usted está haciendo un trabajo científico y necesita encontrar algún tipo de electrón, ¿verdad? Entonces, en principio, puede usar la misma tecnología para identificar su ubicación y examinarlo. Bueno, si no está muy fijado en algún lugar y en algún lugar está desequilibrado, para estudiarlo tiene que rastrearlo ahí en su entorno. Puede sacarlo a nivel de un sistema fijo y lo estudia tranquilamente en un sistema estático desde todos los lados. Y por cierto, este sistema que ahora les ofrezco como universal les puede permitir estudiar cualquier órgano. O sea, lo encuentran con este sistema de búsqueda, tal como lo hallaron finalmente con este brillo, y también lo subieron. Y lo único es que para el órgano humano debe traer simultáneamente hacia usted tanto la persona como el órgano, como si todavía estuvieran dentro de la persona. Bueno, por cierto, este es un poderoso sistema de diagnóstico. Es decir, de esta forma podrá examinar cualquier órgano sin tener en cuenta ninguna interferencia de información, pero en un estado muy tranquilo y mirar todo lo que quiera. Por ejemplo, si desea una célula, mírela durante 1 hora, 2 o todo el tiempo que desee y no cambiará. A menudo yo utilicé este sistema de inferencia en un área estática en el trabajo científico, con el propósito de, por ejemplo, cuando se trata de morfología, entonces esto es un análisis y control, y se trata de objetos técnicos remotos. Mire la estructura del objeto como estaba ubicado, y es, por ejemplo, como si usted tuviera una antena allí. Se abrieron grandes antenas en el espacio, había muchas varillas de todo tipo, así que yo, Grigori Grabovoi, lo arreglé en el sistema, en el área que acabo de nombrar. Mire simplemente este sistema, al mismo tiempo, no sé a dónde vuela. En general, primero hay que buscarlo en la información, registrarlo y listo. Bueno, por supuesto, podría averiguar las coordenadas, pero esto no daría nada de información sobre la estática. Por lo tanto, el área estática es un campo donde el espíritu, el alma y la conciencia, también la voluntad de Dios, según la norma del evento, están todos unidos. Aquí, por cierto, introduje un concepto como la voluntad de Dios, y según mi enseñanza sobre el amor, la voluntad de Dios se manifiesta en el amor por las personas. Por lo tanto, aquí podemos suponer, y de hecho es así, saber que el amor por las personas, precisamente el deseo de salvarlas, es el principal sistema de evidencia de que si comienza con esto, entonces básicamente puede salvar a la persona, es decir, encontrarla. Y por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista del nivel objetivo general de resolución de problemas, que una persona debería vivir en una sociedad armoniosa, donde es inaceptable la desaparición de personas o la ocurrencia de eventos negativos. Creo que esta parte sobre el nivel de búsqueda, por lo que acabo de hablar, es importante en términos de armonización de la sociedad y el mundo. Y es que una persona debe elegir personalmente dónde estar, pero al mismo tiempo no desaparecer socialmente. Es decir, hay que crear condiciones para que una persona todavía tenga fácil acceso a sus familiares. Si es que desapareció, entonces lo devuelvan y vuelvan a la normalidad. Y luego todo se armoniza y en general vuelven a la norma. En este sentido, dado que es deseable trabajar en los sistemas de búsqueda con la suficiente rapidez, tanto como sea posible, el algoritmo de trabajo debe correlacionarse con algún nivel de enseñanza. Aquí traigo yo a colación en mayor medida mi enseñanza sobre el amor. Entonces, aquí usted puede utilizar la tecnología y los conocimientos al nivel de acciones rápidas. Es decir, usted decidió tomar una acción rápida y llevó a cabo esta acción rápida. Sí, por ejemplo, surgió una situación, se necesita encontrar a una persona. Entonces, la conferencia de hoy es exactamente lo que yo. Bueno, también hice específicamente para que fuera tan breve, aproximadamente media hora, para dominar la técnica de búsqueda como técnica de acción rápida. En esta conferencia, esto es de fundamental importancia, porque si le hablan de un nivel como el de la desaparición, y más aún, si está bastante antiguo en el tiempo, es decir, una persona desapareció hace bastante tiempo, entonces es igual a algo extremo y se necesita rápido tomar medidas. Y en relación con esto, es precisamente por eso que pronuncié esta conferencia a gran velocidad. Como práctica, digamos, tipo seminario, intente hacer gestión ahora mismo, por ejemplo, trabajar con cualquier objeto de información. Aún mejor con las personas, identificar directamente esas áreas allí y simplemente buscar en la información quién necesita ayuda de las personas. No importa, tal vez no las conozca físicamente y solo practique ahora mismo, después específicamente, esta parte de la conferencia. Muchas gracias por su atención. Esto concluye el seminario de hoy.